Bien. Entonces vamos a empezar con la unidad 4 del programa, en la cual vamos a definir los conceptos de cantidad de movimiento e impulso lineal, ¿sí? Pero primero vamos a ver por qué la necesidad de definir estos dos conceptos. Fíjense, supongamos que tenemos acá en la figura, ¿sí? Se ve un nene que está sobre patines, o sea, con la idea de despreciar la fricción con el piso, y se empuja contra la pared, ¿sí? Es decir, acá aparece una fuerza, tienen que agarrar el lápiz, esta fuerza F, ¿sí? Está, bueno, en el dibujito que está en el libro, ¿sí? Está como en el aire, pero en realidad el punto de aplicación de esa fuerza está sobre las manos del nene, ¿no? Es la fuerza, esta fuerza F la voy a trasladar acá, sería la fuerza que hace la pared sobre el nene. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar al nene mientras se está empujando contra la pared? Se va a mover. Patina. Se va a mover. Hacia atrás. ¿Se va a mover hacia dónde? Hacia atrás o hacia el sentido Claro, contrario hacia al la que él derecha. está mirando. Bien, hacia atrás, perfecto. O sea que va a adquirir una velocidad, por lo tanto, el desplazamiento en la misma dirección y sentido que la velocidad. Entonces uno podría decir, bueno, podemos aplicar el teorema de trabajo y energía cinética que vimos en la unidad pasada, ¿no? Que dice que el trabajo neto entre la posición inicial y final es igual al cambio de la energía cinética para este nene. Entonces acá, ¿qué tendríamos? Y tendríamos el trabajo acá, esto es como si fuese un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos la fuerza, acá las normales sobre los patines, normal 1 y normal 2, el peso, y la fuerza, la interacción con la pared, ¿no? La fuerza normal sería. Esta no es otra que la normal. Entonces tendríamos el trabajo del peso, que acá está con el símbolo W, ¿sí? Más el trabajo de la normal 1, más el trabajo de la normal 2, más el trabajo de la fuerza F, ¿no? De la normal de la pared. Esto es igual a, bueno, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Inicialmente está en reposo, esta sería la velocidad final. ¿Qué podemos decir de estos trabajos? De las dos normales y del peso. Mirando, ¿Cero? claro, mirando el vector desplazamiento, ¿sí? Y las fuerzas normales, vemos que los trabajos son 0, ¿sí? Esto es 0, y la causa de que estos trabajos sean 0 es porque las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. ¿Qué va a pasar con el trabajo de la fuerza F? Bueno, el trabajo se define como el producto escalar de la fuerza y el diferencial de posición, ¿sí? Del punto de aplicación de la fuerza. ¿Cuánto se desplaza el punto de aplicación de esta fuerza? ¿No se desplaza? ¿O No sí? se desplaza. Esto de acá es 0. Y entonces, o sea, este trabajo de la fuerza F es 0 porque no hay desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. O sea, mientras el nene se está empujando contra la pared, ese punto de contacto entre manos y pared no se mueve, no se desplaza. Y sin embargo, el nene adquiere velocidad, o sea, cambia su velocidad. De estar en reposo, empieza a moverse. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? Pero la fuerza se genera en los brazos, por así decirlo. Claro, el problema está en que no podemos considerar que el nene se comporta como una partícula, porque justamente inicialmente tiene los brazos flexionados y a medida que se va empujando va estirando los brazos, por lo tanto las distintas partes de su cuerpo se mueven de diferente manera, ¿sí? Entonces el problema que aparece acá con esta cuestión que no podemos resolver,
porque nos da que el trabajo neto es 0, pero hay un cambio de energía cinética, es simplemente porque este teorema no es aplicable a este caso, a este ejemplo, ¿sí? Por el hecho de que este nene no se comporta, no lo podemos tomar como una masa puntual o como un comportamiento de partícula, ¿sí? Pero este ejemplo nos da pie para ver el efecto que tienen las fuerzas que actúan en un sistema, cuyo punto de aplicación no tiene desplazamiento, pero sí se están aplicando durante un cierto tiempo. Entonces nosotros habíamos hablado en la unidad anterior que íbamos a estudiar el carácter temporal que tienen las fuerzas y el carácter espacial, ¿sí? Entonces, esos aspectos ya abordamos en la unidad anterior, el aspecto espacial, o sea, una fuerza que está aplicada durante un cierto desplazamiento, ¿sí? Eso fue lo que abordamos en la unidad de trabajo y energía. En este caso, vamos a estudiar o analizar el aspecto temporal de las fuerzas, es decir, fuerzas que están aplicadas durante un cierto intervalo de tiempo. Y que también, por supuesto, van a producir cambios en el estado del sistema. Entonces, lo primero que vamos a definir, el primer concepto, es el concepto de impulso de una fuerza. El impulso de una fuerza se define como la integral entre dos tiempos, inicial y final, del producto de la fuerza por el diferencial de tiempo. Fíjense qué características tiene este impulso. Primero que nada vemos que es una magnitud vectorial, ya que es el resultado de multiplicar un vector, que es la fuerza, por un tiempo, ¿sí? Es una magnitud vectorial. La dirección y sentido del impulso de la fuerza coinciden con el de la fuerza, o sea que este vector impulso tiene la misma dirección y sentido que el vector fuerza que produce ese impulso. ¿Eso por qué? Y porque son directamente proporcionales, y esa constante de proporcionalidad es el tiempo, que no solamente que es una magnitud escalar, sino que además es siempre positivo. Por lo tanto, impulso y fuerza son vectores colineales, tienen la misma dirección y sentido. Fíjense que, como en su definición aparece la fuerza, el impulso también es una acción externa sobre el sistema, ¿sí? El impulso es algo que se aplica sobre el sistema, que por supuesto coincide con el concepto de fuerza también, ¿no? Es una influencia externa sobre el sistema que estamos analizando. Y bueno, y también viendo las unidades, fíjense que en el sistema internacional, la unidad del impulso tiene que ver con el producto de la unidad de fuerza y de la unidad de tiempo, desde su definición. Por lo tanto, en el sistema internacional, la unidad de impulso es Newton por segundo, ¿sí? Esa unidad no tiene un nombre particular, así que directamente va a quedar como Newton por segundo. Bien. Ahora bien, como en su definición esto es la integral de la fuerza diferencial tiempo, ¿sí? Entonces, geométricamente, así como también lo vimos cuando vimos la definición de trabajo, el impulso va a representar el área debajo de la curva de la fuerza respecto del tiempo, ¿sí? Entonces acá fíjense, tenemos un dibujito. Si yo tengo una fuerza cualquiera, fíjense que en este caso, en el caso genérico, una fuerza variable que está actuando entre dos tiempos, inicial y final, el impulso de esa fuerza, que se define como la integral entre esos dos tiempos del producto de la fuerza por el diferencial de tiempo, va a representar el área, esto que está coloreado acá, el área debajo de esa curva. Entonces, uno puede, en general, digamos, las fuerzas que actúan durante un cierto tiempo, sobre todo, ahora cuando empecemos a hablar de estos eventos particulares que son los choques entre dos cuerpos, esas fuerzas son fuerzas variables, ¿sí? Desde esta interpretación de impulso como esa integral, es decir, como ese área debajo de esa curva, uno podría reemplazar
a la fuerza real que está actuando en el sistema por una fuerza promedio que sea constante y que dé como resultado el mismo impulso que la fuerza real. Entonces uno podría determinar una fuerza media o promedio, que es la que genera ese impulso. Si yo quiero reemplazar a esta fuerza real por una fuerza promedio que produzca el mismo impulso, ¿cuál debería ser el valor de esa fuerza promedio? O sea, una fuerza promedio constante, ¿no? O sea, que va a ser siempre... La máxima, pero en la mitad del intervalo. Claro, si yo pongo la fuerza, digo, bueno, esta fuerza va a ser por acá, ¿no? Entre este tiempo inicial y este tiempo final, bueno, acá se ve clarito que esa fuerza promedio, si yo pongo una F En este medio 1, caso es porque es como un espejo, ¿no? Pero por ahí cuando no sean constantes en ese sentido, ¿cómo se hace? Tipo, se saca un promedio entre el final más el inicial entre dos. no, o se puede conocer el impulso y sacar esa fuerza promedio, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula esa fuerza promedio. Pero lo importante es que conceptualmente esa fuerza produce el mismo impulso que la fuerza real que está actuando en el sistema. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa fuerza? Si yo digo, bueno, que tiene este valor, ahí se ve que no es lo mismo, no es el mismo efecto porque acá el área es mucho mayor que la que está dibujada. Entonces, esa fuerza promedio, ¿sí?, más o menos va a tener este valor, en donde el área ahora, entre los mismos tiempos, por supuesto, coincida con el área de la fuerza real que está actuando, ¿sí? Entonces uno podría calcular, por ejemplo, en un choque, cuál es la fuerza media o promedio constante que actúa durante ese choque, ¿sí?, que produce el mismo efecto, como decíamos recién, que la fuerza real, que es una fuerza variable. Es algo bastante útil para calcular, ¿sí?, estas fuerzas conociendo el impulso que produce la fuerza. Entonces, ¿qué pasa si yo hablo de una fuerza media constante? Y la voy a poder sacar de la integral porque va a ser constante, no va a depender del tiempo, y por lo tanto me va a quedar que el impulso va a ser igual a esa fuerza promedio por el delta t, o sea, por el lapso de tiempo en el cual está actuando la fuerza, ¿sí? Y ahí podríamos tener idea, ¿sí?, o noción de esa fuerza media actuando durante ese intervalo de tiempo. Bien, y luego aparece otra definición que va a cerrar esta unidad, que es la definición de cantidad de movimiento lineal, o también aparece en algunos libros como momento lineal. Y antes de definirlo, vamos a ver también por qué la necesidad, ¿no? Fíjense, si yo analizo un proyectil de un arma que tiene una masa muy chiquita, entre 2 y 3 gramos, yo me pregunto, ¿por qué ese proyectil puede causar tanto daño siendo que su masa es tan pequeña? O sea, tanto daño hasta llegar incluso a la muerte de una persona, ¿no? ¿Por qué un proyectil con tan poquita masa puede causar tanto daño? ¿Qué hay ahí? ¿Qué otra magnitud Se requiere aparece? menos fuerza para llegar a una cantidad de trabajo mayor. No, o sea, Una hay energía algo, acumulada. Como que tiene mucha energía, o sea, va muy rápido. y ahí está. ¿Y qué quiere decir Energía. que vaya muy rápido? ¿Qué aparece ahí con ese va muy rápido? La energía cinética es Una aceleración o una velocidad. La velocidad, ¿sí? Ahí lo vi también recién en el chat. La velocidad, o sea que vamos a definir una nueva magnitud física que tiene en cuenta no solo la masa del objeto, sino su velocidad, ¿sí? Y esa magnitud se llama cantidad de movimiento lineal. Se simboliza con la letra P, ¿sí?, P minúscula, y se define como el producto de la masa del objeto por su velocidad. Por lo tanto, de la definición, podemos, como hicimos recién, sacar algunas características de esta magnitud,
Por empezar, es vectorial, porque justamente se define como el producto de un escalar por un vector, eso me da otro vector. Además, a través de esta relación que tiene con la velocidad, ¿sí? son digamos, linealmente dependientes, y la constante de proporcionalidad es la masa, que, como vimos recién con el impulso, no solamente es un escalar, sino que además es siempre positivo. Por lo tanto, la dirección y el sentido de la cantidad de movimiento coinciden con la dirección y el sentido de la velocidad. Es decir, la cantidad de movimiento es un vector que también va a ser tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. ¿Sí? También desde la definición podemos ver que, a diferencia del impulso, la cantidad de movimiento es una propiedad interna del cuerpo, ¿sí? Del sistema, ya que depende de la masa, que es una propiedad interna del cuerpo, y de su velocidad, que también es algo propio del cuerpo. ¿Sí? O sea que no es algo del entorno sobre el sistema, sino que es propio del sistema. Y su unidad en el sistema internacional va a ser el producto de la unidad de masa, kilogramo, por la unidad de velocidad, metros por segundos. Entonces queda kilogramos por metros sobre segundos, tampoco tiene un nombre particular, ¿sí? Queda en función de las magnitudes fundamentales. Fíjense que acá en este dibujito, ¿no? Tenemos un objeto que tiene una determinada velocidad, entonces podemos dibujar el vector cantidad de movimiento, que va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad. Su módulo va a depender justamente del valor de la masa, ¿no? Si la masa es mayor que 1, entonces la cantidad de movimiento va a tener un módulo mayor que la velocidad. Si la masa es menor que 1, la cantidad de movimiento va a tener un módulo menor que la velocidad, y si la masa vale 1, cantidad de movimiento y velocidad van a tener también, además de la misma dirección y sentido, el mismo módulo. ¿Sí? Pero esta relación vectorial que hay entre la cantidad de movimiento y la velocidad es una herramienta sumamente importante, que se repite, ¿no? En la definición que vimos recién de impulso, la relación que hay, bueno, lo dibujo desde acá, entre el impulso neto y la fuerza que genera ese impulso, ¿sí? Y también lo habíamos visto ¿no? en la segunda ley de Newton con la fuerza neta y la aceleración. ¿Sí? Esas relaciones vectoriales son importantes para analizar el sistema. Bien, entonces una vez que definimos esta magnitud, cantidad de movimiento, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ir de nuevo al libro que escribió Newton, Principios Naturales de la Filosofía, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, o Principia, porque él en realidad define o escribe, plantea su segunda ley en términos de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Que él llamaba momentum. ¿Sí? ¿Cómo escribe, cómo define su segunda ley? De esta manera: la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo. ¿Sí? Que, como vamos a ver ahora, es una forma mucho más general que la que usamos nosotros para trabajar en dinámica. ¿Y cómo se relaciona con la que vimos nosotros en dinámica? Para nosotros, cuando estudiamos esta segunda ley desde la dinámica, relacionamos la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas, como la masa por la aceleración. ¿Cómo llegamos a esa expresión? Bueno, fíjense, si nosotros trabajamos con la definición, ¿no? de la cantidad de movimiento lineal, la definimos recién como el producto de la masa por la velocidad. Y ahora hacemos la distributiva de la derivada, o sea que esto va a ser la derivada de un producto. Es la derivada de la masa, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y ahora fíjense, si ponemos esta condición sumamente importante de que el sistema no cambia su masa a lo largo del tiempo, entonces
la derivada de la masa respecto del tiempo nos va a dar 0. Por lo tanto, este término se va a anular. ¿Y cuánto vale la derivada de la velocidad respecto del tiempo? Y es la aceleración, así definimos la aceleración. Por lo tanto, fíjense que llegamos a la forma en que nosotros trabajamos con la segunda ley de Newton desde la dinámica. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la diferencia? El campo de validez. Fíjense que la segunda ley de Newton, escrita en términos de masa y aceleración, tiene un campo de validez más restringido que, por supuesto, la forma original en la que Newton planteó la segunda ley. ¿Por qué más restringido? Porque es válido solamente para sistemas de masa constante, y además, como vimos cuando estudiamos sistemas de referencia inerciales y no inerciales, en marcos de referencia inerciales. Mientras que la forma más general de la segunda ley de Newton tiene como único campo de validez los marcos de referencia inerciales. Pero es más general porque esta forma incluye sistemas de masa variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, entonces más adelante cuando trabajemos con la masa variable vamos a usar la de arriba. Claro, claro. Arriba. Sí, sí, sí. Y por ahí aparece, ¿no? Siempre en las preguntas de final. La segunda ley de Newton tiene como campo de validez esto, ¿no? Sistemas de masa constante y marcos de referencia inerciales. Eso es falso, porque esa es cuando restringimos, o sea, cuando decimos que la masa es constante, entonces estamos restringiendo, ¿sí?, a esta condición. Pero en general, la segunda ley de Newton se puede aplicar tanto a sistemas de masa constante como de masa variable. La única condición es que tenemos que estar en un sistema de referencia inercial. ¿Sí? Porque si estamos en un sistema de referencia no inercial, que eran los sistemas de referencia acelerados, ¿se acuerdan que vimos hace un par de clases? Ahí aparecen estas fuerzas ficticias, ¿no?, que tenemos que agregarle al sistema justamente para poder plantear la segunda ley de Newton. Entonces ahora, esta es la forma general en la que Newton planteó su segunda ley. Aparece recién ahora porque todavía no habíamos definido el concepto de cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Por eso, para dinámica, y como estamos trabajando con sistemas de masa constante, esta forma de la segunda ley de Newton nos quedaba bárbara, ¿sí? O sea, no había ningún problema. Ahora ampliamos un poquito más y vamos a la forma más general de la segunda ley. ¿Sí? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es relacionar estos dos conceptos. Por un lado vimos el impulso que hace una fuerza, que es igual a la integral de la fuerza por el tiempo en el cual está actuando esa fuerza. Y por otro lado, o sea, como una característica externa, ¿no?, del entorno sobre el sistema. Y por otro lado vimos la definición de cantidad de movimiento como una característica interna propia del cuerpo, que es igual al producto de la masa por la velocidad del cuerpo. Entonces fíjense cómo vamos a relacionar, a entrelazar esos dos conceptos. Partimos de la segunda ley de Newton en su forma más general, y lo que hacemos es pasar el diferencial tiempo multiplicando al otro término. ¿Sí? E integramos ambos términos. ¿Qué queda en el término de la izquierda? ¿Le suena? La integral de la fuerza neta diferencial tiempo. ¿A qué se parece esto? Es el impulso, ¿no? El impulso. Pero ahora, ¿el impulso de quién? Porque nosotros... La sumatoria de fuerzas. Claro, el impulso de la fuerza neta o de la fuerza resultante. Nosotros habíamos definido el impulso de una fuerza cualquiera, ¿sí?, como la integral entre esos tiempos inicial y final del producto de la fuerza por el diferencial tiempo. Ahora, si acá dentro de la integral aparece la sumatoria de fuerzas, o sea, no es cualquier fuerza, es la fuerza neta,
esto que tenemos acá en el término de la izquierda va a ser el impulso neto. Y en el lado de la derecha, la integral de diferencial P es igual al delta de P, es decir, P final, ¿no? Esto es, la integral es P evaluado en los instantes inicial y final, por lo tanto me queda delta P. Entonces fíjense que acá aparece la relación entre impulso y cambio de la cantidad de movimiento. Y a esto se lo llama teorema de impulso y cantidad de movimiento lineal. Fíjense que a causa de un impulso neto aplicado, neto significa un impulso resultante, ¿no? Aplicado sobre un sistema, el sistema cambia su cantidad de movimiento lineal. Y de nuevo, cuando hablamos de cambio de cantidad de movimiento, ¿qué vamos a observar en el cuerpo? ¿Qué cambia básicamente en el cuerpo? La velocidad. La velocidad, exactamente, la velocidad. Entonces acá tenemos causa, y acá está metida la fuerza, porque para que haya un impulso tiene que haber una fuerza que genere ese impulso, ¿sí? O sea, una fuerza actuando durante un cierto tiempo, causa y consecuencia. A causa de un impulso, el cuerpo cambia su cantidad de movimiento, es decir, su velocidad básicamente, ¿sí? Bien, entonces lo que decimos en este teorema es que el impulso de la fuerza neta que actúa sobre una partícula, ¿sí?, durante un cierto intervalo de tiempo, es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento lineal durante ese tiempo. Es decir, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Acá está, o sea, lo que nosotros vamos a observar en esa partícula, en ese objeto, es que efectivamente cambia su velocidad. ¿Sí? Bien. Y acuérdense, como decimos recién, es que la fuerza está metida acá, o sea que nuevamente cuando uno tiene que analizar un problema, que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de impulsos, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, porque lo primero que vamos a tener que hacer es identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre un sistema. Entonces, si la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es cero, ¿qué va a pasar? Si la fuerza neta, o sea, la sumatoria de fuerzas que actúa sobre un sistema me da Que no va a cero. haber una variación en La la cantidad de velocidad. movimiento. Bien. O sea, si la fuerza neta, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, hago la sumatoria de fuerzas, me da cero, eso implica que el impulso neto va a ser cero. Y eso a su vez implica que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a cero. Será igual a la velocidad inicial. Claro, la cantidad de movimiento no cambia, ¿sí? Entonces ahí también vamos a analizar, en breve, había otra antes, la conservación, ¿sí? La conservación de la cantidad de movimiento lineal, que va a tener que ver con que el impulso neto, con la condición de que el impulso neto sea cero, ¿sí? Si el impulso neto es cero, el sistema conserva, significa mantiene constante su cantidad de movimiento lineal. Pero bien, antes vamos a ver Entonces, sí, el impulso neto era la fuerza por los segundos. O, claro, ¿cómo? Claro. acá, esto de acá, el impulso neto, acá lo volví a escribir. Sí, sí, la fórmula del inicio, la que nos da el inicio, tipo. El impulso por cada fuerza Sí, era las fuerzas por los segundos, creo. por el diferencial tiempo, sí, sí. Por diferencia de tiempo. Listo, dale, Sí, sí, sí. Este es el impulso de una fuerza particular, ¿sí? Cuando hablamos del impulso neto, estamos hablando del impulso de la fuerza resultante, ¿no? Neto implica total. ¿Sí? Podría ser que también podría igualar el diferencial de la cantidad de movimiento lineal con la sumatoria de impulsos. O sea, tipo, viste que el impulso era una fuerza por el diferencial tiempo, entonces podrías esa sumatoria igualarla al diferencial de cantidad de movimiento lineal, o no me meto por ahí. O sí puedo. No Sí, sé. sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de poner acá la sumatoria de fuerzas, sumar los impulsos. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Hay que tener cuidado porque
ahora otra vez nos metimos en el campo vectorial, o sea, ahora son todos vectores. Entonces, ojo, cuando vayamos a sumar los impulsos, no es tan directo como en el tema pasado, cuando hablábamos de trabajo neto, sumábamos y restábamos todos los trabajos sin ningún problema, porque estábamos con magnitudes escalares. Ahora, ojo, porque volvemos con los vectores. Entonces, ahora sí voy a tener que definir un sistema de referencia, ¿sí? Cuando haga el diagrama de cuerpo libre, para identificar esos vectores y proyectarlos, ¿sí?, en las direcciones en las que elijamos el sistema de referencia. O sea, ahora volvemos otra vez con el análisis vectorial. Pero sí, da lo mismo sumar las fuerzas que sumar los impulsos en ese tiempo. Pero tengo que estar como pendiente de la parte vectorial, tipo en qué Exactamente. eje está. Listo. Exactamente. Bueno, y acá hay algo interesante que tiene que ver con este juego, digamos, que aparece en estos factores, ¿no? Yo acá tengo que el impulso termina siendo como el resultado de multiplicar fuerza neta y tiempo. O sea, tengo dos factores que me dan un impulso neto. Entonces acá, y ese impulso, por supuesto, como vimos recién, está relacionado con el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces fíjense que como el impulso es esta integral, habíamos visto que geométricamente representa el área debajo de la curva de fuerza respecto del tiempo. En este caso, estamos hablando de la fuerza neta. Entonces fíjense que si yo tengo una fuerza grande actuando en un intervalo de tiempo muy pequeño, que sería esta curva azul, voy a tener el mismo impulso que si yo tengo una fuerza más pequeña actuando durante un tiempo más largo. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer ese juego, aumentar esto y disminuir el tiempo, o al revés, disminuir la fuerza y aumentar el tiempo de forma tal que ese producto me dé el mismo impulso. ¿Se ve? O sea, la integral que yo tengo es la misma. Claro, son como inversamente proporcionales entre sí esos. Claro, o sea, como el producto me tiene que dar siempre el mismo impulso, yo puedo tener estos dos comportamientos, digamos. Una fuerza muy grande en un tiempo corto, que sería esta curva azul, con este impulso, que es el área, es esta área azul. Pero si yo ahora tengo una fuerza mucho menor, pero que actúa durante un tiempo más largo, este área amarillita me da el mismo impulso, o sea, el efecto es el mismo. Y No sé, el primero podría ser como un golpe y el segundo podría ser como una fuerza como que te vas empujando, por ejemplo. Exactamente. Esta curva azul es la curva característica de los golpes. O sea, justamente un golpe, un choque, tiene la característica de que es un evento que dura un tiempo muy pequeño, tan pequeño que no lo podríamos medir manualmente con un cronómetro, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo tengo un evento cuya fuerza está aplicada mucho menor, pero aplicada en un tiempo más largo, el efecto es el mismo, el impulso es el mismo. Y eso, este principio, digamos, es lo que se usa, por ejemplo, en el airbag, ¿no? En la bolsa de aire. ¿Para qué está ese sistema? Y justamente para amortiguar el daño de la persona, ¿no? Porque en un choque hay un cambio en la velocidad muy grande en un tiempo muy corto, es decir, hay un impulso. Entonces, si yo lo que tengo que tratar es de que la fuerza sobre la persona sea chica en un tiempo muy grande, ¿sí? Que va a tener el mismo impulso que una fuerza muy grande en un tiempo corto. Entonces, cuando se activa el airbag, lo que hace es eso, ¿no? Es aplanar la curva, o sea, generar una fuerza menor durante un tiempo más largo. ¿Sí? Y eso es lo que hace menos dañino, digamos, que produce menos daño a la persona. ¿Sí? O sea, este sistema de airbag está muy relacionado
con este tema del impulso, ¿no? Del cambio en la cantidad de movimiento. Bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la conservación. Ya me adelanté un par de diapositivas atrás. Dijimos que el impulso neto, acuérdense que el neto total resultante es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento, es decir, a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces, como dijimos recién, si el impulso neto que actúa sobre un sistema es 0, el sistema mantiene constante su cantidad de movimiento lineal. Y estamos hablando de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Bien, también estuvimos hablando de la conservación de la energía, entonces vamos a comparar un poquito esto de la cantidad de movimiento lineal con la energía cinética, ¿sí? Por supuesto, la diferencia fundamental es que estamos hablando de cantidad de movimiento que es una magnitud vectorial y la energía es una magnitud escalar, o sea, ahí ya tenemos una diferencia importantísima. Pero los dos cambios están relacionados con fuerzas, ¿no? En el caso del el impulso, está hablando de una fuerza que depende del tiempo, mientras que en el caso de la energía, de la conservación de la energía, estamos hablando de una fuerza que depende de la distancia en la que actúa la fuerza, ¿no? Acá veíamos hace un ratito este carácter temporal y carácter espacial de las fuerzas, ¿sí? Entonces, estos teoremas de la conservación, ¿no? de la energía y la cantidad de movimiento, las dos se basan en las leyes de Newton, porque acuérdense que cuando desarrollamos, cuando llegamos, digamos, al teorema de trabajo y energía cinética, pasamos por la segunda ley de Newton, ¿no? Y acá lo mismo, partimos de la segunda ley de Newton para relacionar el impulso neto con la cantidad de movimiento lineal, o sea que tienen esos puntos en común. Entonces vamos a hacer un ejemplito, que a mí me gusta porque compara esto, ¿no? Supongamos que hay no sé, hay una máquina que nos tira pelotas, ¿sí? Entonces tenemos la pelota A que tiene 0,5 kilos de masa y se dispara con esta velocidad, 4 metros por segundo, y la pelota B 0,1 kilos de masa y se dispara a 20 metros por segundo. ¿Sí? O sea, esas máquinas que lanzan pelotas. Y nos dicen que tenemos que elegir cuál atrapar, cuál agarrar, cuál atrapar. Bueno, vos podés elegir si atrapar la pelota A o la pelota B. ¿Cuál elegimos? A priori así, sin... La A. O sea, yo elegiría la que es más grande, pero porque es más fácil de agarrar. O capaz que son Acuérdense las dos que, del mismo tamaño. claro, O sea, exactamente, que sean de distinta masa no implica que sean de distinto tamaño, porque pueden ser, de hecho, supongamos que son del mismo tamaño, pero de diferente material, ¿sí? Entonces tienen diferente masa. Son del mismo tamaño. Ahora, ¿cuál elegimos? La A. capaz que las dos son lo mismo. Yo Disculpa. agarraría la A, Bueno, vamos a porque ver, es más lento. esta es más livianita, ¿no? Tiene menos masa, pero bueno, tiene más velocidad. La otra tiene más masa, pero menos velocidad. Bueno, empecemos mismo, calculando pero la la cantidad. B es proporcional. Es una Claro. bala la B. Por eso, empecemos calculando la cantidad de movimiento, a ver si eso nos da Y el algo. otro te da también 2 kilogramos por metro segundo, entonces es lo mismo. Nos da lo mismo, exactamente. Fíjense que No, pero no depende de la cantidad de tiempo, como que en la cantidad que tardarías en agarrarlo. O sea, como que la claro, primera ahí va a está. tardar más, entonces por eso es más fácil. La segunda tienes que estar como que con más reflejos y va a tener el mismo impulso, pero va a ser, o sea, va a ser mucho más rápido que la primera. La segunda va a ser más rápida que la primera. Por eso. Va. Va por ahí, no por el tiempo, pero sí por lo que cuesta atraparla en lo siguiente. Fíjense, si miramos entonces este juego, este balance de masa y velocidad, las dos nos dan lo mismo, es decir, la cantidad de movimiento, ¿no? Que nos hace este balance entre masa y velocidad. 2 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces digo, bueno, pero ¿qué pasará con la energía cinética? ¿Las dos pelotas tendrán la misma energía cinética? Porque ahí, No. ojo, en la energía cinética,
la velocidad o la rapidez va al cuadrado. Entonces, fíjense, yo digo, bueno, calculo la energía cinética de la pelota A. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Me da 4 joules. Y ahora calculo la energía cinética de la pelota B. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 20 joules. O sea que la pelota B tiene 5 veces más de energía que la A, ¿no? 5 veces más de energía. ¿Y eso qué implica? A ver si se dan cuenta, en el momento de atrapar la pelota, ¿qué El vería? golpe va a ser Estoy mayor. observando ahí a... Una bala, profe. Claro, que lo estoy Porque observando. el impacto se va a notar más. Si impactan contra algo, la más rápida, Claro, digamos, impacta más tiene más fuerte. energía almacenada para generar un impacto más fuerte Bueno, en el pero cuerpo que la eso, ¿cómo recibe. se vería en la mano de Francisco que está atrapando la A y en la mano de Fausto que está atrapando la B? Yo que Que estoy la de Fausto observando impulso. eso. empujaría más para atrás, por Un así mayor decirlo. impulso. Bien, bien. La mano se iría más para atrás, porque justamente Tiene el tiempo acá. ahí no aparece el tiempo. Porque Sí, ¿se entonces es acuerdan como que que las atraparon al mismo tiempo, las dos personas, ¿no? Claro, pero eso se relaciona más con el tiempo de reacción que tenga una persona. Claro. Supongamos que yo tengo la mano preparada para atrapar la pelota, ¿sí? Para llevar al reposo, o sea, atrapar la pelota significa dejarla quieta. Para llevar al reposo a la pelota A, ¿sí? Acuérdense que teníamos, ¿no?, que trabajo neto era igual al cambio de la energía cinética. Esto es lo que nos relaciona. Y el trabajo neto tiene que ver con la fuerza neta actuando durante un cierto desplazamiento. Acuérdense que en el trabajo aparece el carácter espacial de las fuerzas. Entonces, que el cambio de energía cinética, o sea, delta K sería final menos inicial, pero la final es 0, ¿no? O sea que en definitiva el trabajo neto se relaciona con la energía inicial. Quiere decir que me lleva 5 veces más trabajo frenar la pelota B que la A. ¿Y eso cómo lo observo? En el desplazamiento de la mano. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando aparece esta diferencia en las energías, ahora sí me puedo volcar, digamos, a atrapar la pelota A. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de la mano va a ser 5 veces menor que en la pelota B. ¿Se entiende? O sea, este juego ahí entre cantidad de movimiento y energía, salvando la diferencia fundamental, ya como les dije recién, sumamente importante, que una es vector y la otra es un escalar. O sea, estamos comparando solamente la cantidad, ¿no? El módulo de esas magnitudes. Liliana, Sí, permitime hacer una acotación, por ahí se me ocurre hacer una analogía con, en lugar de la mano, que tengamos una plancha de tergopol, que se puede deformar. Entonces, cada una de esas pelotas llega a la plancha con una determinada energía, y para perder esa energía, al chocar con el tergopol lo va a deformar. En un caso se va a deformar más y en otro se va a deformar menos. En uno va a entrar más en el tergopol y en otro va a entrar menos, con esta analogía de la mano, exactamente. ¿no? Es esa energía que tiene que perder. En un caso tiene que perder 4 joules, deformando el tergopol, y el otro 20 joules. Entonces va a penetrar más en uno que en el otro. Exactamente, esa es la idea. Es lo que pasa con los misiles, ¿no, profe? Que mientras Claro. más pequeños, a mayor velocidad, la onda es mucho más destructiva con Claro, impacto. claro. Porque ahí, claro, en la energía la rapidez va al cuadrado, y sin embargo, como en la cantidad de movimiento no, pueden haber dos objetos con diferente masa y diferente velocidad que tengan la misma cantidad de movimiento, pero sin embargo su energía sea diferente. Fíjense que la energía, por eso me gusta esta analogía, porque la energía cinética también depende de la masa y de la velocidad, pero no en la misma forma en la que depende la cantidad de movimiento, ¿no? Porque acá directamente es el producto de la masa por la velocidad, mientras que acá, bueno, además del factor 1/2, la velocidad va al cuadrado, o sea que acá la velocidad tiene mayor peso, digamos, en la definición de energía, ¿no? Creo que la energía cinética en este caso sería la integral de la
de la lineal, ¿no? Del movimiento lineal, podría ser. Vale, Acá, la energía integral. cinética, no, como la energía del movimiento, ¿no? Que depende de la rapidez, un medio de mv². Y Claro, pero ponele, la integral sería, sí, con la masa constante, el 2 baja y te queda velocidad al cuadrado sobre 2, o sea, es como la misma. No sé si lo ves. vos Tipo, derivás la energía respecto del tiempo. puede ser, va. La deriva, claro, lo que pasa es que ahí no hay una magnitud que se defina como la derivada de la energía respecto del tiempo. Es cierto, matemáticamente, mirá, sí, no lo había visto. Matemáticamente, si vos derivás la energía respecto del tiempo, baja el 2 y sí te queda m por b. Pero, o sea, matemáticamente es cierto, pero físicamente no hay ninguna magnitud que se defina como la derivada de la energía. ¿Sí? No hay una relación ahí directa, pero sí es cierto, matemáticamente da lo mismo. Pero están en todo, me gustó esa, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a meternos de lleno en la conservación del momento lineal, ¿sí? Y para eso, como siempre, vamos a definir un sistema, vamos a analizar un sistema porque dependiendo del sistema que definamos, la cantidad de movimiento se va a conservar o no en función de las fuerzas que actúan sobre ese sistema, ¿sí? Porque acuérdense que las fuerzas son las que van a generar el impulso. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es dos cuerpos que son, por ejemplo, dos astronautas que se tocan, ¿sí? O sea, que interactúan durante un cierto tiempo, pero que están flotando en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que la única interacción que hay es la que se ejercen entre sí. Entonces acá tenemos el esquemita de los astronautas, acá aparece la interacción, ¿no? Se están tocando, entonces si este es el astronauta A y este es el astronauta B, fíjense que el diagrama de cuerpo libre del A aparece únicamente la fuerza que B ejerce sobre A, aplicada en A. Mientras que en el astronauta B aparecerá la fuerza que A ejerce sobre B. ¿Cómo son estas fuerzas? Opuestas. ¿Y qué más? De tercera En el ley. mismo módulo. Cumplen con tercera ley. Como dice acá, son un par acción-reacción, o sea que tienen la misma dirección, el mismo módulo y sentido contrario. Entonces, si yo miro solo el astronauta A, o sea que hago, el sistema va a ser solo el A, ¿se conserva su cantidad de movimiento lineal? O sea, acá, lo voy a anotar acá arriba. El impulso neto, que es igual a la integral de la fuerza neta, diferencial tiempo, me da igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, para ver si la cantidad de movimiento cambia o no, ¿qué tengo que mirar? Si hay fuerzas netas actuando sobre el sistema. Por eso, lo primero que tengo que definir es el sistema. Si yo miro solo el astronauta A, ¿qué veo? Y que acá aparece una fuerza que el ejerce B durante ese tiempo que están en contacto. Por lo tanto, para el astronauta A solo no se conserva su cantidad de movimiento. O sea, si está en reposo es un poco lo que le pasa al nene, ¿no? Si se afirma contra la pared, no sé, va a adquirir una velocidad en algún sentido. Y lo mismo pasa si yo miro solo el astronauta B. Aparece la fuerza que ejerce A sobre B, que hace que no se conserve su cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, la fuerza de B sobre A le cambia la cantidad de movimiento al astronauta A. Y la fuerza de A sobre B le cambia la cantidad de movimiento al astronauta B. Pero ¿qué pasa si yo tomo el sistema completo? Cuando yo sumo, y ahora miro, o sea, acá estoy mirando solo A. Acá estoy mirando solo B, ¿no? Como sistema. Pero se te anulan porque son fuerzas opuestas, pero Claro, en igual cuando yo módulo. mire A más B, esas fuerzas se anulan. Claro, ahí podrías comparar que son iguales. No se anulan, sino que por ahí
el impulso neto es 0, entonces si uno es opuesto del otro, uno es igual que el otro. Exactamente. El impulso neto me da 0. Por lo tanto, ¿sí?, me da que la cantidad de movimiento total del sistema A más B se mantiene constante. ¿Sí? Entonces fíjense la importancia de definir el sistema. Si yo miro solo A, no se conserva la cantidad de movimiento. Acá está, ¿no? Hay una fuerza neta sobre A. Si miro solo B, tampoco se conserva. Pero si yo miro el sistema completo, ahí sí me da que es constante la cantidad de movimiento. Y acuérdense que cuando hablamos de cantidad de movimiento constante, implica que tiene módulo, dirección y sentido constante. Estamos hablando de un vector. O sea, por eso insisto, porque venimos un poco seteados con el tema de la energía, ¿no? Que la energía mecánica es constante y es un escalar, y sumamos, restamos y éramos felices. Bueno, hasta hoy. Ahora volvemos otra vez con los vectores. Entonces, ojo. Bien, entonces fíjense que en cualquier sistema vamos a tener, una vez que definimos el sistema, vamos a poder identificar a las fuerzas internas, que son las fuerzas que se ejercen las partes del sistema entre sí, y las fuerzas externas, que son las fuerzas que ejerce el entorno sobre el sistema. Entonces fíjense, si yo miro solo el astronauta A, ahí como tengo un solo objeto, digamos, no habría fuerzas internas, y la única fuerza es externa, que es la que le ejerce B. Pero si yo miro ahora el sistema A más B, las fuerzas internas son las que se ejercen entre sí, pasan a ser internas del sistema, y en este caso de los astronautas no habría fuerzas externas, no hay nada del entorno ejerciendo fuerza sobre ellos. ¿Sí? Pero una vez que uno define un sistema, que puede ser un objeto o más de uno, entonces uno puede identificar esas fuerzas internas del sistema y las fuerzas externas, ¿no?, del entorno sobre el sistema. Pasemos a algo similar, pero ahora más real, ¿no? O sea, dos patinadores que también, al igual que los astronautas, en algún momento se tocan, están en contacto, ¿no? Acá están en contacto. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre sobre el patinador A y sobre el patinador B? La patinadora. ¿Cómo haríamos el diagrama de cuerpo libre? El peso y el par acción-reacción. Bien, tendríamos, ahora sí, la fuerza que ejerce la Tierra, o sea, el peso, sobre el peso de A. Después, están sobre una capa de hielo, o sea que vamos a despreciar la fricción, quedaría solo la normal, que hace el piso, y además la fuerza que le ejerce B. Y lo mismo va a pasar sobre A, sobre B, ¿no? Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de A. Tendríamos su peso, la normal, que es la fuerza que hace el piso, y la fuerza que ejerce B sobre A. Mientras que para el cuerpo B, el diagrama es similar, ¿no? Tendríamos el peso, la normal del piso, y la fuerza que le ejerce A. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso, a diferencia de los astronautas que estaban en el espacio, digamos, acá sí tenemos fuerzas externas sobre cada uno, que son la normal y el peso. O sea, esta le ejerce la Tierra y esta le ejerce el piso. ¿Sí? Sin embargo, estas fuerzas se anulan entre sí. ¿Y se anulan porque son un par acción-reacción? No, no son un par de No, profe, no. Bien, bien, bien. No son un par acción-reacción para nada, ¿sí? Porque no son de la misma interacción, por más que este esquema nos quiera confundir, que tienen la misma dirección, el mismo módulo y sentido contrario, casi, pero no. Porque primero que están aplicadas al mismo cuerpo, que es el patinador A, y segundo que no son de la misma interacción. Esta es la que hace la Tierra sobre A,
mientras que esta es la que hace el plano sobre A. O sea, no son de la... Profe, ¿eso es porque son conservativas? ¿Tiene que ver con eso? O sea, ¿con la unidad anterior o nada que ver? No. Esto tiene Ah, que bien. ver con que la Es porque predomina la aceleración, de impulso, ¿no? claro, la aceleración en la dirección vertical es 0. O sea, esto no se acelera en la dirección vertical, por eso estas fuerzas tienen el mismo módulo. ¿Sí? Viene de la dinámica. ¿Sí? De la dinámica. Sumatoria de fuerza en la dirección Y es 0. Por eso por eso se anulan. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Nuevamente, si miramos el sistema A más B, todo junto, ese sistema mantiene constante su cantidad de movimiento lineal. Porque para cada uno se anula la normal con su peso, ¿sí? Porque como dijimos recién, en esa dirección no hay aceleración, entonces esas fuerzas tienen el mismo módulo y sentido contrario. Y además, por tercera ley, por ser un par acción-reacción, esta que marco con doble línea, se anula con esta, cuando miramos el sistema completo, A más B. Por lo tanto, nuevamente podemos decir que en el sistema completo, la cantidad de movimiento es una constante, se conserva. ¿Sí? Y estamos hablando también de un Y tiempo, si ¿no? entrara en juego la fricción, ¿cómo sería? ¿También sería constante? ¿El qué, perdón? Si entrara en juego la fricción. No, ahí no. Exactamente. Si entra en juego la fricción, ahí ya tendríamos que hacer otro análisis. Por eso, y eso, bueno, va a aparecer. Ahora vamos como de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Por ahora la fricción no aparece, entonces tenemos que en este sistema también se conserva la cantidad de movimiento, y cuando hablamos de conservación, estamos hablando en este caso de durante ese tiempo en el cual están en contacto, ¿sí? O sea, ahora hablamos de un lapso de tiempo, de un intervalo de tiempo, porque justamente esta magnitud impulso está definida para el tiempo, ¿no? Como el carácter temporal de las fuerzas. Bien, entonces en estos dos ejemplitos podemos ir a una conclusión, nos lleva a una conclusión de que en un sistema aislado la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿Sí? Un sistema aislado implica un sistema que no tiene interacción con su entorno, solo aparecen las fuerzas internas que justamente se anulan entre sí por tercera ley. Y cuando tenemos un sistema que no esté aislado, por ejemplo el caso de los patinados donde aparecen las fuerzas, digamos, externas, que sería la fuerza que ejerce la tierra, la fuerza que ejerce el piso, ahí tenemos que ver qué pasa con la suma vectorial de las fuerzas externas sobre el sistema, ¿no? Si es 0, entonces eso implica que el impulso neto va a ser 0, y por lo tanto el momento lineal total del sistema es constante. ¿Sí? O sea que todo pasa por un diagrama de cuerpo libre y analizar qué pasa con la fuerza neta. Porque la fuerza es la que produce el impulso. ¿Sí? Entonces siempre la raíz de todo esto son las fuerzas, las interacciones. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un par de ejemplitos, y bueno, y ya dejamos entonces para la clase que viene la parte de choques. Tenemos una pelota de 60 gramos que choca contra una pared. ¿Sí? Golpea la pared y se mueve horizontalmente y rebota, ¿no? Lo estoy leyendo a las apuradas, vamos a leerlo bien. Suponga que lanza una pelota de 60 gramos contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda, a 30 metros por segundo, y rebotando horizontalmente a la derecha, a 20 metros por segundo. Nos pide calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque, y si la pelota está en contacto con la pared durante este tiempo, 0,01 segundos, calcular la fuerza media, ¿no? Promedio, que es la que consideramos constante, ¿sí? sobre la pelota durante ese tiempo del impacto. Bien, lo primero que hacemos es un esquemita. Acá tenemos un antes y un después de qué. ¿Antes y después de qué?
Antes del El choque impacto. y después. Claro, antes del choque y después, ¿no? O sea, del choque con la pared. Entonces, ¿qué podemos decir? Viendo este esquema, ¿se va a conservar la cantidad de movimiento lineal? No, se pierde No. una parte. Bien, o sea que No. rápidamente, o sea, para que se conserve la cantidad de movimiento lineal, o sea, para que sea constante, esto va a implicar que, digamos, observando el fenómeno, si P es constante, entonces la velocidad es constante. Acá ya vemos que la velocidad no solamente cambia su sentido, sino que además cambia su módulo, o sea que no es constante. Y ahora vamos a ver por qué, tenemos que ir a la causa. ¿Por qué cambia la cantidad de movimiento? Puede ser porque parte de la fuerza que ejerce contra la pared, voy a decir una burrada, me parece, pero como que se disipa en la pared y la pared no devuelve la misma cantidad de fuerza que recibió y Bien, genera que la pelota no tenga la misma velocidad. bien, bien, pasa por ahí, ¿no? Porque Por hay... ahí también es por la Claro, yo iba normal. a decir que si contás la pelota como sistema, al interactuar con otro objeto, ahí ya no se conservaría. O sea, como que interactúa con la pared y Claro, pierde. exactamente, pierde, pero además, O los más allá de impulsos. perder, si esto fuese 30 metros por segundo, por ejemplo, el tema es que además invierte su sentido de movimiento. O sea que por más que esto fuese 30, que golpea la pared y rebota con la misma rapidez, está cambiando el sentido de la velocidad. O sea que no se conservaría tampoco. Pero sí es cierto que pierde parte de su velocidad por el tipo de choque que vamos a ver en detalle en la clase que viene. Pero acá lo que me interesa es que hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿En qué momento tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre? Y en el momento en que choca con la pared. O sea, durante ese tiempito que está la pelota chocando con la pared. O sea, para identificar el impulso, que es la causa de que la cantidad de movimiento, esto lo voy a poner como pregunta, esto sería no, la respuesta. Entonces, la causa de que cambie la cantidad de movimiento es un impulso, ¿no? Habíamos visto que el impulso neto es igual al cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Pero si hay impulso, quiere decir que tiene que haber una fuerza neta actuando durante el tiempo. ¿Cuál es esa fuerza? Si yo ahora hago un diagrama de cuerpo libre, esa fuerza es la que aparece durante el choque. ¿Cuál sería? La normal de la pared. Exactamente, la normal de la pared, ¿sí? De la pared sobre la pelota. Esta básicamente es la que le cambia la cantidad de movimiento. Bien, entonces acá, fíjense que el impulso neto es el cambio en la cantidad de movimiento, es decir, masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, y resulta más simple cuando uno, o sea, más simple el análisis, cuando uno pasa este término sumando al otro lado. Entonces ahí sí, fíjense que yo veo que a la cantidad de movimiento inicial le sumo el impulso neto y eso me da la cantidad de movimiento final. Si el impulso neto es 0, ¿qué lectura hago de acá? Que la cantidad de movimiento inicial es igual a la final, exactamente. Entonces, esta forma de analizarlo es más simple, y luego lo que hago es un esquema. Fíjense, tengo esta cantidad de movimiento inicial, ahora estoy dibujando estos tres vectores. Cantidad de movimiento inicial y cantidad de movimiento final eran datos del problema. ¿Qué pasó acá en el medio? ¿Qué tengo que sumar? El impulso. El impulso. ¿Y cómo es? ¿Qué vector le tengo que Negativo. ¿Sería la normal de Normal la, por el de la tiempo. pared sobre la pelota? Claro, Era la fíjense que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que vimos acá. O sea, el impulso, tiene que ver con esa fuerza. Pero yo digo, el vector, acá a esta cantidad de movimiento inicial, le tengo que sumar un vector que me dé como resultado esta cantidad de movimiento final. Entonces, ¿cómo es ese vector? Bueno, pongo uno a Es continuación de del otro. sentido Tiene que opuesto. ser opuesto, más allá de si es positivo o negativo. Después tenemos que establecer un sistema de referencia.
pero sí tiene que ser opuesto y mayor, ¿no? Para que la suma me dé esta cantidad de movimiento final. O sea, algo así. ¿Y de dónde viene este impulso? De la pared. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acompañar siempre el análisis con un diagrama de vectores es lo que vamos a hacer en todos los problemas. ¿Sí? Ahora sí, elijo un sistema de referencia, por ejemplo, bueno, esto está todo en una dimensión, o sea que con definir solo la dirección de X está bien, y digo que el impulso neto es igual al cambio en la cantidad de movimiento, y ahora fíjense, la cantidad de movimiento final, ¿sí?, en este sistema de referencia es positivo, pero la cantidad de movimiento inicial es negativo. O sea que le tengo que poner el signo, ¿no? Según el versor. ¿Sí? ¿Se ve? Reemplazando por los valores, me da que el impulso neto es 3 kilogramos por metro sobre segundos en la dirección del versor Y. Está todo en X. ¿Estamos? O sea, que ese va a ser el impulso neto, ¿y de dónde viene este impulso? Si hay un impulso, tiene que haber una fuerza. Bueno, esa fuerza es la que hace la pared. Y en la segunda parte del problema, me pedía que calculáramos una fuerza promedio, una fuerza media constante, que es la que provoca ese impulso. Entonces digo, bueno, el impulso, si la fuerza es constante, me va a quedar directamente la fuerza por el delta T. Por lo tanto, la fuerza me queda igual al impulso sobre el delta T. Y este tiempo de contacto de la pelota con la pared también era dato del problema, ¿sí? Y me queda, sustituyendo por los valores, 3 kilogramos por metro sobre segundos dividido 0,01 segundos, en esta dirección, ¿no? Acuérdense que estamos todo con vectores, 300 newtons en la dirección del versor Y. Esta es la fuerza promedio que hace la pared sobre la pelota en ese tiempo en que están en contacto. ¿Sí? Bien, fíjense qué pasa si comparamos con el peso, porque en el diagrama de cuerpo libre nadie me dijo, profe, falta la fuerza peso. O sea, yo puse la fuerza esta, que sería la fuerza de la pared sobre la pelota, y el peso, nadie lo dijo. Fíjense que la masa de la pelota era dato. ¿Dónde está? 60 gramos. ¿Sí? Quiere decir que la fuerza peso, que es M por... Pero no era porque nos interesaba solamente el movimiento horizontal. No, no. Cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, pone todo. ¿Sí? Pero ¿por qué no aparece? Ahora lo vamos a justificar. Fíjense que... No es porque es perpendicular. Miren, el peso da 0,588. Y la fuerza media que actúa en ese golpe da 300 newtons. ¿Qué pasa con el peso? Claro, no se equipara, o sea, no es lo que Claro, es la fuerza de la pared. Fíjense, si yo Claro, hago, puede ser porque la cuando razón, claro, la razón entre en los módulos, ¿no? De la fuerza de la pared respecto del peso, si yo hago esta razón, esto me da 510 y algo, ¿no? Redondeado 510. Si yo hago esta razón, este cociente, eso lo que quiere decir es que la fuerza que ejerce la pared durante ese tiempo de contacto es 510 veces más grande que el peso. Por lo tanto, la que predomina durante el choque es la fuerza de la pared. Por eso la del peso directamente la despreciamos. ¿Sí? En este caso particular, ¿no? Donde la fuerza que ejerce la pared es muchísimo más grande que la del peso. Ya vamos a ver cuando nos metamos más de lleno en estos fenómenos que son los choques. En general va a pasar eso, ¿no? La fuerza peso se desprecia porque es mucho menor que las fuerzas que actúan durante los choques. ¿Sí? Bien, ya estamos en la hora. Bueno, quedaban 2 ejemplitos. No, uno solo, y ya empezábamos con los choques. Bueno, este ejemplito es similar
lo único que tiene es que ahora entran las dos direcciones X e Y, así que después mírenlo en detalle ustedes, es simple, como parecido al de recién. Y ya la clase que viene vamos a arrancar directamente analizando, o sea, aplicando esto que vimos hoy, concepto de impulso, concepto de cantidad de movimiento, y luego la conservación de la cantidad de movimiento, lo vamos a aplicar en estos eventos tan particulares que son los choques, ¿sí? Y con eso, digamos, vamos a cerrar esta unidad 4. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, una consulta. ¿Para el parcial entraría toda la unidad 4 o solo hasta donde lleguemos? Toda la unidad 4. Que digamos que cierra el martes que viene, ¿sí? Con la aplicación, o sea, el martes que viene no va a haber prácticamente nada nuevo. Lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos de impulso y cantidad de movimiento a los fenómenos choques, conocidos como choques. ¿Sí? Y después el jueves va a quedar toda la clase de práctica y bueno, por supuesto, todos los horarios de consulta que tienen disponibles, incluido los grupos de WhatsApp, por favor, consúltennos.